En el capítulo de hoy, de Mano a Mano, tenemos el privilegio de recibir a Marcia Maiger, una misionera oriunda de Azara que vive entre Polonia y Argentina. Ella nos va a contar todo sobre su vida, cómo fue irse a vivir a Polonia y cómo fue su infancia en Azara y cómo desarrolla su vida hasta el día de hoy. ¿Quién es Marcia Maiger? Y yo creo que es difícil definir quién es, porque cada persona, al menos en mi filosofía de vida, creo que cada persona tiene su historia, tiene sus luchas, tiene distintos aspectos también en los que se involucra, a veces voluntariamente, a veces no. Y yo creo que tengo distintos aspectos de mi vida que algunos conviven y algunos no. Entonces lo que te puedo decir es que intento hacer cine, que intento luchar por lo que puedo, principalmente por las infancias, que me parece que ahí está el futuro, ¿no? Y que mucho necesitan también de los adultos. Yo nací en Azara, es un pueblito muy chiquito en la zona sur de la provincia de Misiones, que tiene frontera con Brasil y frontera con la provincia de Corrientes. Y tenemos el río Uruguay en Puerto Azara. Así que bueno, vengo de ahí, de la Tierra Roja, también de una infancia cercana a la hierba, cercana a la olería, cercana a la cultura brasilera, cercana a la cultura polaca, cercana a la cultura ucraniana, porque mi pueblo fue fundado un poco por esas tres comunidades. Y bueno, un poco eso, viste, uno lo va mamando desde la infancia y influye para la vida, digo, ¿no? Como ahí están los cimientos de quiénes somos, digo, cada uno creo que si miramos un poquito para atrás decimos, bueno, yo vengo de acá. Y ahí es donde emerge, al menos en mí, mi identidad. Las cosas que yo viví en mi pueblo, la gente que me dio una mano en la infancia, porque mi infancia, tanto como la de mis hermanos, no fue fácil. Nosotros tuvimos una infancia bastante complicada. Tengo a mi mamá que vive todavía y vive muy bien, por suerte. Pero bueno, ella tiene esquizofrenia y bueno, nuestra infancia en principio fue con una mamá lúcida que estuvo presente para nosotros, con un papá que nos acompañó, pero que con el tiempo fue cada vez más ausente mi papá en nuestra familia y mi mamá atravesó distintos diagnósticos hasta que, bueno, un día tuvo el diagnóstico de esquizofrenia. Y bueno, la infancia por ahí en parte en el pueblo fue un poco así, ¿no? Un poco desde la lucha de entender qué pasaba con nuestra mamá, con nuestros hermanos también salir a pelear el pan que nos faltaba porque no teníamos fácil. Vivimos un tiempo sin luz también, viviendo enfrente de la cooperativa de luz del pueblo, vivíamos sin luz. Tampoco teníamos gas, así que con mis hermanos también mucho tiempo cocinábamos a cocina leña, calentábamos el agua para bañarnos también, cocina leña. Así que bueno, yo creo que eso en parte nos identifica porque no nos rendimos frente a eso. Cada uno hoy de mis hermanos... ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos seis hermanos, somos 4 mujeres y 2 varones. Y creo que cada uno de mis hermanos, mal o bien, salió adelante, mal o bien trabaja. Pocos llegamos a la universidad, de nosotros pocos terminamos la escuela. No Pero es todos un montón, sí, ya eso es un montón. sí, ya es un montón, poder estudiar es un montón. Y bueno, creo que, que ahí está como nuestra identidad, y digo, hablo en lo individual, mi identidad está ahí, en que entendí que sola no iba a lograr nada. Y cuando entendés que hay una comunidad, por más que sea difícil la situación, en comunidad es más fácil, digo, de manera colectiva creo que se sale más fácil. Y cuando comprendes eso, empezás a no ser indiferente también frente a lo que le pasa a otro. Se arma una especie de cadena, de resiliencia en cadena, ¿no? Sí. Entonces creo que bueno, eso me identifica mucho a mí. Con el tiempo yo fui saliendo de Azara porque, bueno, en principio también el sacerdote, el padre Enrique, era un sacerdote alemán que hizo muchísimo por nuestra comunidad, muchísimo. Desde darle techo a la gente hasta llevarnos a nosotros una bolsa con pan dulces en Navidad o en Pascua porque no teníamos para comer, de hospedarnos muchas veces en la iglesia, de cuidarnos.
de incentivar la lectura en nosotros, de incentivar ir a la escuela. En mi pueblo en ese momento había solamente una escuela primaria y una escuela secundaria. Y había comedor, funcionaba el comedor. Había un programa que fue decisión en ese momento del gobierno nacional. Y había un programa que cada escuela tenía su comedor. Y en algunas se servía una taza de mate cocido con pan y en otras se servía un plato de comida. Y creo que eso también en parte ayudaba mucho la comunidad porque funcionaba muy bien esta especie de colaboradora o cooperadora de la escuela que la cocinera en ese momento también plantaba en la escuela. Nosotros plantábamos, ayudábamos a esa huerta a producir. ¿A plantar ahí. qué, por ejemplo? Plantábamos de todo, plantábamos remolacha, rabanito, lechuga, cebollita, perejil, mandioca. ¿Todo lo que se consumía después en el pueblo o en la escuela? En la escuela, sí, se consumía en la escuela. Después también se hacían ventas de comida en la escuela. Cada año la cooperadora organizaba y eso de alguna forma retroalimentaba este comedor, retroalimentaba un poco y ayudaba, no sé, a pagar la factura de la luz, por ejemplo, en la escuela, que en ese momento no teníamos aire acondicionado, pero toda institución demandaba un gasto, ¿no? Te estoy hablando año 2008, 2009, paralelo un poco a cuando emerge la crisis del campo en Argentina. Entonces fue toda una condición un poco nacional, que bueno, que no ayudaba mucho, digo, ¿no? La situación económica. Y en ese mismo contexto, mi papá, que se dedicaba al campo en la provincia de Corrientes, empieza cada vez a ausentarse más de nuestra casa. Él empieza también, bueno, por lo que me contó años después, a sentir esa crisis económica del campo, la falta de empleo. Y bueno, y él termina haciendo abandono de hogar. Mi papá termina abandonándonos a nosotros 6 hijos con mi mamá. Así que, bueno, nosotros un poco, yo era una de las más chicas, después tengo un hermano más chiquito, pero siempre mis hermanos más grandes creo que lucharon mucho, mis hermanas limpiaban casas, me acuerdo mi mamá ya estaba enferma, era como notable, pero ella hacía facturas para vender, cruz chiqui, ¿Tu mamá les reconocía a ustedes? Sí, mi mamá sí. Y bueno, creo que ella dentro de todo lo que pudo también luchó muchísimo por nosotros, creo, ¿no? Para darnos de comer, para que no nos falte un pedazo de pan, digo, en la mesa, ¿no? Eso fue de gran valor de ella, digo, una mujer sola con 6 hijos, y nunca nos faltó un buen consejo, digo, de parte de ella. Siempre nos enseñó y nos metió en la cabeza que las drogas no, que eso para mí fue una de las grandes conquistas de mi mamá, a pesar de todo lo que tenía en contra. Ella logró que ninguno de sus hijos se drogue, que ninguno de sus hijos robe, digo, como que cada uno de nosotros siempre encontró la forma honesta de salir adelante, ¿no? Y bueno, en ese mismo contexto, que el sacerdote del pueblo nos ayudaba mucho, llega Sara, una familia polaca, y una profesora de idioma polaco, que venía un poco a enseñar el idioma y reactivar la cultura polaca, ya que Azara y Banda son los 2 pueblos de la provincia de Misiones que concentran la mayor cantidad de población polaca que emigró de Polonia entre contexto Primera y Segunda Guerra Mundial. Como te digo, Azara, Apóstoles, esa región fue fundada por polacos y ucranianos y brasileros, porque también un poco venían los brasileros después por el límite, ¿no? Con Brasil. Por el límite, y porque también en Brasil, después del siglo XVIII, empieza un poco a suceder el conflicto entre los picapaus y los maragatos, y hay una ola inmigratoria también de maragatos que venían huyendo un poco de Brasil. Y también la frontera los conectó desde este lado del río y se quedaron de este lado, ¿no? Sí. Entonces digo que la identidad que prima ahí es esta, como la frontera con Brasil, más esta inmigración externa de Polonia y de Ucrania, que obviamente emerge en una tierra riquísima como la tierra de Misiones, que es una tierra que, no sé, lo que sembrás crece, digo, ¿no? Hasta las plantas, sí, tienen todo, otro verde, ¿no? Todo, la riqueza en Misiones, realmente la riqueza natural, los recursos naturales son muy ricos. Yo creo que es una provincia muy rica, y que actualmente preserva también mucho de esa riqueza, ¿no? A pesar de toda la invasión de la tecnología que vivimos como generación, que es una cosa global, es un flagelo global. Misiones creo que está haciendo como ese esfuerzo hace muchos años de
de preservar esa naturaleza. Y eso me parece que en Azara se siente aún más porque la gente de Azara, o bueno, no solo de Azara, digo, de cualquier comunidad o localidad con esas características, creo que todavía premia el cultivo sin agrotóxicos, premia la agricultura familiar, premia las pymes, las pequeñas y medianas o pequeños y medianos emprendimientos. Entonces creo que eso es una identidad de un pueblo, ¿no? Y yo pertenezco a un pueblo, entonces creo que eso me representa, ¿no? Más de lo que yo puedo decir de mí a la inversa, ¿no? Como que yo soy un resultado de una comunidad que se fusionó. Y en el medio de eso, este sacerdote alemán, que también hace un montón, y él, yo ayudaba en la parroquia, ¿no? Era monaguilla, y en un día, un sábado a la noche, termina la misa y me dice, mira, Marcia, va a venir una familia polaca al pueblo, y van a enseñar el idioma y la cultura, y tu abuelo fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo Bruno Maiger peleó en la Segunda Guerra Mundial en Monte Cassino. Y él me dice, a mí y a otra hermana que estaba conmigo, nos dice, y ustedes son polacos, entonces creo que tienen que acceder a ese curso de idioma. Y bueno, así fue, yo me inscribí al curso. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Yo tenía 9, casi 10 años ya tenía. Casi 10 años. Me inscribo al curso de idioma polaco, los lunes y miércoles era el curso para los niños, infancias, los martes y jueves era para adultos, y los viernes se enseñaba canto más relacionado a la geografía, a la cultura general, a la música, a la literatura polaca, ¿no? Entonces yo empecé a asistir primero los lunes y miércoles, después ya empecé a asistir los lunes, martes, miércoles y jueves, y ya después y terminé todos los días estudiando polaco, estudiando la cultura, y conozco a la familia Staron. Entonces, mi profesora es Małgorzata Staron, ella me enseñó el polaco, me enseñó desde ese momento y todo lo que vino después. Y Wojtek, su compañero, cineasta, ¿no? Y viene con su cámara y sus 2 hijos, Janek, que en ese momento tenía 8 años, y Nela, que tenía 1 añito, no llegaba a 1 añito todavía. Y yo empecé a hacer un vínculo en la escuela con Janek, que yo iba a la escuela primaria, en la escuela 24 de Azara. Janek también iba a la misma escuela y él estaba adelantado 1 año porque venía con un nivel más avanzado de Europa. Entonces empezamos a compartir algunas clases con él, ¿no? ¿Del idioma? No, en la escuela del pueblo. Sí. Y empezamos a hacer una amistad con Janek. Yo no hablaba polaco al principio, él no hablaba español, pero nos entendíamos, ¿no? Yo creo que entendía que él estaba medio solo ahí, sí. Y él creo que entendía que yo también estaba media desamparada en el pueblo, sí. como muchos de mis compañeros o compañeras, incluso mis hermanos, y surge un vínculo, un gran vínculo surge. Y su papá nos filmaba todo el tiempo con la cámara. Yo no comprendía muy bien qué sucedía, pero así fueron casi 2 años. Ellos estuvieron en el pueblo, yo estudiaba polaco. ¿Y él te filmaba por qué? Y él filmaba, en realidad, él tenía la idea de hacer un documental de su hijo y de la integración social de Janek en un pueblo en Argentina. ¿Y con ese fin habían venido a vivir a Zara? Ellos vinieron a Zara porque Goya quería enseñar el polaco. Ella es profesora, había estudiado lingüística, y querían eso, experimentar, creo que en el exterior. Más respuesta no te puedo dar, sí. pero supongo que fue un poco esa la motivación de ellos, y obviamente la motivación era filmar ese viaje. Era una hermosa oportunidad para hacer un registro, ¿no? Documental, fílmico además él hizo. Así que así fue, y después convivimos. Yo simplemente me hice muy amiga de Janek. Sí. Ellos, como padres de Janek, me ayudaron muchísimo en el pueblo. Me dieron de comer muchas veces, me vistieron muchas veces en el invierno, como mucho apoyo tuve de ellos. Y un día para otro se van, termina el contrato de Goya como profesora y se vuelven a Polonia. Yo había terminado la escuela primaria en Azara, había terminado sexto grado, en realidad pasaba a 7º, y había sido electa abanderada de la bandera argentina. Entonces, a pesar de todas las condiciones, de no tener garantizado un plato de comida, de no tener luz, de un montón de cosas, digo, fui abanderada. Excelente alumna, sí. Y siempre iba a la escuela. Me acuerdo que amaba a mis profesoras Norma y Mónica Bisley,
eran docentes que son docentes, porque siguen enseñando, son docentes que inspiraban, y a mí me inspiraron mucho esas dos maestras. Y bueno, y ellas siempre también me llevaban quizá una zapatilla de sus hijos que ya no usaban, un guardapolvo, una remera, un pantalón. Creo que por eso vuelvo a decir esto, resultado de una comunidad, ¿no? Sí. Y así fue, ellos se volvieron a Polonia, pero me dijeron, mira Marcia, creemos que corre riesgo tu educación, así que te vamos si vos estás de acuerdo, vamos a hablar con tu papá, con tu mamá, y podés estudiar en un colegio, en Apóstoles, el colegio Cristo Rey que tenía en ese momento el pupilado, vos podías vivir ahí. Y bueno, ellos financiaron mi educación y ahí estuve en el colegio Cristo ¿Toda Rey. la secundaria? No, estuve el primer año de la secundaria y casi la mitad del segundo año. Y ahí surge esta posibilidad de que se estrena ese documental que ellos filmaron en Azara. De todo ese material ellos montaron un documental que se llama La Lección Argentina, Argentinska Lekcja, es el título original en su idioma original, en polaco. Y la directora del festival Nowe Horizonte en Polonia, Joanna Łapinska, decide que era oportuno que yo viaje a Polonia, ¿no? Para el estreno. Así que se ponen en campaña y me invitan a Polonia. Y también en Polonia en ese momento, obviamente, que surgió una comunidad de gente que colaboró para mi pasaje, colaboró para mi ropa, colaboró para el hospedaje, mi comida, para un montón de cosas. Y así es que viajo la primera vez a Polonia con 14 años. Y llego a Polonia sin saber a qué iba, porque en ese momento vos imaginate una niña que nunca salió de Azara, lo sumo me había ido a Corrientes, a la rosera de mi papá algunas veces, pero era muy chiquita, no tenía registro, no sabía dónde estaba Polonia en el mapa. Y me acuerdo que me fui de Azara con una mochila, un bolsito azul. Ay, voy a luchar para no emocionar. Salí de Azara, tenía un bolso azul que lo usaba como así atravesado, y en la mochila tenía la carpeta con mis papeles, pasaporte, autorización y demás, una bombacha, y me acuerdo que yo tenía puesta alpargatas. Y yo no sabía que mi papá estaba por misiones, porque mi papá nos había abandonado en ese momento. Y yo fui a Posadas, vine a Posadas en realidad desde Azara en ese momento. Me acuerdo que canjeé, no voy a decir la empresa para no comprometer a los choferes, pero canjeé en ese momento 2 panes caseros por el pasaje de Azara a Posadas. Llegué a Posadas sola. Me fui al colegio notarial de escribanos, que me acuerdo que era el último día que funcionaba, retiré la autorización legal y volví a Apóstoles con la misma empresa, porque la empresa esa que vino a la mañana... ¿Por otros 2 panes? No, era como el canje, era 2 panes para ir y volver. Ah, y ellos me bien. dijeron, bueno, a tal hora tenés que estar en la terminal de Posadas. Y bueno, yo vine, me acuerdo que me tomé un colectivo urbano, no tenía plata, me subí sin pagar, creo que nadie se dio cuenta. Llegué al centro, me acuerdo con un mapa que me había dibujado, bueno, una persona muy, muy amiga de Azara, me dibujó el mapa de Posadas en un papel. Y yo preguntando, llegué al colegio de escribanos en Posadas, retiré la autorización y vuelvo en la misma empresa y me dormí en el colectivo. Sí. Y me bajé cerca de la iglesia que está en la ruta que va a Concepción de la Sierra, Las Tunas. En la iglesia de Las Tunas me bajé, desesperada. Me acuerdo que eran como las 3 de la tarde y yo a las 6 de la tarde tenía el colectivo Singer que me llevaba a Buenos Aires. 14 años. Y a dedo volví desde Las Tunas a Apóstoles. Y rápido volví, me llevaron rápido, volví. Y me acuerdo que hacía un calor, era diciembre, calor hacía. Y me fui directamente a la terminal. No tenía... ¿Con tu bolsito? Con mi bolsito, con los papeles que saqué. Y en la terminal me encontré con mi papá. Qué lindo. Me encontré con mi papá, que no lo veía hace un montón de tiempo, que me dijo que lo mejor que él podía hacer por mí era eso, ¿no? En parte. Me dijo que... Me acuerdo que me compró unas zapatillas Topper de lona celeste, que después se lo regalé a mi mamá. Con los años se lo regalé a mi mamá esas zapatillas.
Y, y bueno, me subí al Singer, me subí al colectivo, al Expreso Singer, en Apóstoles, y me fui a Buenos Aires. La gente de la embajada gracias, la gente de la embajada me llevó a Ezeiza y me subió a un avión y me fui. Y así fue mi primer viaje a Europa, ¿no? Y me fui sin saber muy bien qué iba a hacer también, ¿no? Porque no entendía, imagínate, ¿no? Y llegué a Polonia y bueno, y Goya y Wojtek me explicaron que ellos habían hecho un documental que no, que bueno, que fue un poco de manera autogestiva, ¿no? Que fue producido de manera independiente, que bueno, que había costado mucho hacer ese documental, pero que bueno, que la gente de Polonia que había visto el documental quería ayudarme. Y así fue que bueno, que se fueron comunicando entre ellos y hicieron una especie de vaquita para financiar mi viaje, para financiar mi estadía ahí. Yo me acuerdo que la mitad de los dientes no los tenía, todos los dientes que ven hoy me los hice. Y, y estuve así casi 3 meses en Polonia, ¿no? Y Wojtek me dijo, Marcia, tu abuelo es polaco con Goya, y me dijeron, tenemos que buscar la documentación de ellos porque ustedes tienen el derecho a acceder a la ciudadanía, porque tu abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial por la independencia de este país, por la Sí. soberanía de este país, ¿no? Y así fue, empecé el camino de buscar los papeles, volví a Argentina, volví a vivir al colegio, un poco iba a Sara, con el tiempo empecé a vivir en la casa de doña Eva Potocki, que es una vecina polaca también, muy luchadora, que se jubiló después de muchos años y decidió con su hermana Marta, dos grandes mujeres, fundar una biblioteca pública y popular en el pueblo que no había hasta ese momento. No había biblioteca, vos imaginate que era una época que no había internet, no, era totalmente distinto, ¿no? Hoy la tecnología está al acceso de todos y Sí, todas nosotras, sí, pero digo, en ese momento no, era muy difícil. sí. Y bueno, y empecé a asistía mucho yo a la biblioteca por esa influencia de Eva y creo que ahí empezó un poco mi cabeza a volar, Conociste ¿no? otro mundo. Sí, Creo que el viajar también te ubica donde uno está parado, sí. ¿no? Sí, volví, también me di cuenta que mi vida iba a seguir igual si yo no aprovechaba las oportunidades de educación que tenía, ¿no? Así que bueno, empecé un poco una formación autodidacta. Ya desde en ese momento supe que yo quería hacer cine y todos los días iba a la biblioteca y leía no solo de cine, leía también de ingeniería electromecánica porque ese era mi segundo sueño, sigue Sí. siendo, ¿no? Como yo decía, bueno, si no voy a hacer películas, voy a ser ingeniera y voy a crear aviones y voy a crear motores. Y me acuerdo que mi hermano tenía a veces motos y yo desarmaba los motores de las motos que él tenía, se enojaba. Pero bueno, mi hermano me enseñó mucho también respecto a eso. Y esa fue como mi infancia, digo, en el pueblo, ¿no? Y también el leer, el asistir a la biblioteca, empecé a escuchar mucha gente grande en la biblioteca, ¿no? Y escuché un proyecto de una represa que se iba a construir en nuestro río, en el río Uruguay, el proyecto Garabí-Panambí, y me empecé a involucrar en esas causas, ¿no? En causas sociales, Sí. y, y empecé a manifestarme también, hice un proyecto para una feria de ciencias, ¿Cuántos años y, tenías? y ahí creo que tenía ya 15 años, 14, 15 años tenía más o menos. Y Chiquita. era chiquita, sí, pero tenía muchas ambiciones, ¿no? Ambiciones de hacer, creo que tenía hambre de justicia, ¿no? Sí. Creo que eso y me sigue motivando el día de hoy. Y, y bueno, y así fue, empecé como a involucrarme y creo que también eso me permitió conocer a otra gente, Ujú. que de repente me permitieron comprender un poco cómo funcionaba la responsabilidad, qué demandaba la responsabilidad de una opinión pública, cuáles eran las responsabilidades a las que yo me enfrentaba. Comprendí que opinar
no es lo mismo que criticar, y empecé a enriquecer, y lo sigo haciendo, siempre tengo el afán de enriquecer el criterio, ¿no? Para diferenciar las cosas, para hacerme cargo de las cosas que decimos y de lo que también de los proyectos que uno germina y de lo que uno despierta en las otras personas también, ¿no? Hay que hacerse cargo un poco de eso. Y sigo luchando con el tiempo. Bueno, terminé la escuela secundaria un poco entre Polonia y Azara porque mi vida empezó a funcionar un poco allá, un poco acá, así fue hasta los 18 años. A los 18 años decidí mudarme acá a Posadas con una hermana mía más grande. Alquilamos, me acuerdo en ese momento eran 700 pesos. Una señora paraguaya nos alquiló una pieza de su casa. Y bueno, y por intercambio también, porque no teníamos más plata, limpiábamos su casa, cocinábamos. Ella tenía una especie de pensión en su casa, muy buena, la doña Mari. Y bueno, empezamos a vivir ahí entre las dos. Dormíamos en un colchón inflable con mi hermana, una habitación que tenía como mucho 4x4, 4x3. Y compartíamos el baño con otras chicas también que vivían ahí. Y bueno, yo empecé a trabajar en algunos cafés, en Posadas por la propina. Después empecé a lavar copas, ¿A todo lavaba esto bachas. ya te habías recibido o no? Había terminado la secundaria y yo venía a Posadas con ganas de estudiar. Sí. Yo quería hacer cine, pero en ese momento no había la carrera de cine en Posadas. Entonces, por consejo de Goya y Wojtek, me inscribí en Derecho, en la UNE. Y bueno, no pude empezar el primer año por cuestiones. Después quise hacer comercio exterior, era privado, tenía que pagar, no podía. Después quise hacer contador público en la UNAM, asistí unos meses y justo ahí me surge la posibilidad que... justo ahí me surge la posibilidad que yo ya tenía Facebook en ese momento y veo un post que había hecho Santiago Caravante, que buscaban actrices, que estaban haciendo un casting para una película. Y yo me acuerdo que escribí a ese email, le dije que yo quería trabajar de técnica en esa película, ¿no? Y la búsqueda era para unos meses más adelante, me acuerdo. Y justo en ese intervalo, Wojtek viene a filmar a Argentina con Diego Lerman, una película que se llama Una especie de familia, que se puede ver en Netflix. Y Wojtek me dice, mira Marcia, puedes ser meritorio, no vas a cobrar, pero va a ser tu primer acercamiento al cine y vas a poder sin haber sido experimentar. todavía, sin haber estudiado Sin haber cine. estudiado, yo tenía 18 años recién cumplidos. Y bueno, y así fue, me dieron la posibilidad de trabajar en esa película, fue una experiencia increíble, aprendí un montón, cometí un montón de errores, me equivoqué muchísimo, pero aprendí muchísimo, muchísimo. La tuve a Inés Vera de jefa de producción, ahí lo conocí a Juancho Ferreira de la Cooperativa de la Tierra, mucha gente que fueron muy amables conmigo y muy empáticos porque se dieron cuenta que yo no sabía nada, Sí. pero me enseñaron con mucha paciencia. Y al poco tiempo después, aplico al casting, después de terminar esa peli, aplico al casting para la película Far From Us, que la produjo Santiago Caravante, Sí. acá en la provincia, dirigida por Laura Bierbrauer y Verena Curi, dos alemanas. Y bueno, y quedó para él el rol de Ramira, ¿no? Como tuve la ¿Principal? oportunidad. No, era como un coprotagónico, digo, Sí. ¿no? Y tuve el honor de trabajar con Cecilia Reinero, una actriz muy talentosa que me enseñó muchísimo también. Ahí la conocí a Florencia Antúnez, que Florencia resultó ser la hija de Mónica Bisley, mi maestra de la escuela primaria, Mirá. que me llevaba los zapatos de Florencia. Para que vos los uses Sí. cuando le quedaban chicos. Y años después la conocí a Florencia. Sí. Y Florencia también me enseñó mucho en el cine. Con el tiempo también lo conocí a Elian Guerín, que actualmente trabajamos mucho juntos. Y digo eso, ¿no? El cine me dio como Te abrió puertas. Me dio una oportunidad de educarme, de vivir, de observar, de criticar, de cultivarme, de hacer amistades honestas, de aprender de otras mujeres, de otros ejemplos, ¿no? De otras mujeres valientes, acá de la provincia, que me enseñaron a hacer locaciones, que me enseñaron a hacer producción, que me enseñaron a formarme. Y dos de esas personas a las cuales yo respeto mucho, poco hablamos, poco nos encontramos, poco nos vemos, pero Santiago en ese momento me dijo, Marcia, estábamos yendo a El Soberbio a filmar.
Y me decía, no, porque estudié cine, qué sé yo. Yo le conté que estaba estudiando en una institución acá de Posadas, estaba haciendo una tecnicatura en multimedial, pero no, yo no era muy bien recibida ahí, ¿no? Por mis opiniones públicas y demás. Y Santiago me dice, mira, se está abriendo la carrera en el Dachari. ¿Por qué no estudias cine? Y Santiago me metió esa idea en la cabeza. Pasó un año, pasó 2 años y yo recién ahí, con la idea esa de estudiar cine, pero que no tenía los recursos económicos, un día le propongo a Boite, que hago ella, le digo, yo quiero estudiar cine, quiero hacer la licenciatura en artes audiovisuales en tal institución, cuesta tanto y necesito. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros vamos a financiar un porcentaje. Y yo conseguí una beca, ¿no? Por rendición en la universidad y así estudié, hice la licenciatura en 3 años. Qué lindo. Terminé la licenciatura, me egresé este año, me egresé ahora en julio del 2025. ¿Y hoy cómo es la vida de Marcia? Hoy, ¿cómo es tu día a día hoy? Y mi día a día hoy es... requiere de mucho esfuerzo mi día a día, porque no tengo nada garantizado, porque hay a veces largos periodos que no tengo trabajo, hay periodos en los que surgen de repente 3 proyectos al mismo tiempo. Sí. Actualmente, bueno, tuve mi primera experiencia hace poco en dirección, porque yo venía mucho de la escuela de la producción y locaciones, como mucho el detrás de cámara, y me animé a contar una historia que yo la quería contar hace mucho tiempo, y bueno, Star un Film me motivó a hacerlo. Coprodujo y me dio los recursos para filmar ese proyecto, lo filmé y se estrenó ahora en Polonia, en el Festival de Cine Polaco, en Gdynia, del cual me vine con un premio muy grande. ¡Qué lindo! Y un reconocimiento como artista latinoamericana emergente, y digo, wow, miro y digo, bueno. ¿Cuánto recorriste? ¿A dónde llegaste? Sí, ¿no? Pero a la vez digo, ¿cuánto tengo para aprender? Sí. Como eso, ¿no? Yo miro y digo, wow, ¿cuánto tengo para mejorar? ¿Cuánto quiero hacer otras cosas? Y me desafío a hacerlo, aunque cueste, aunque sea difícil obtener financiación, aunque parezca que no tenés la oportunidad, y mucho tiempo creí que no lo iba a tener, porque yo vengo de Azara, ¿no? Sí. Vengo de Azara, no me olvido de eso, y también todo el tiempo pienso en esas infancias de mi pueblo y de muchos otros pueblos que encuentran representatividad en personas como nosotros, que hacemos cine, que hacemos película, sí. Y yo quiero seguir haciéndolo, y quiero seguir haciéndolo en mi provincia, en mi pueblo, en cada pueblo del interior de la Tierra Colorada, en la orilla del río, en el centro de Posadas, digo, y bueno, y eso surge en comunidad. Yo creo que uno solo no lo puede hacer, surge en comunidad. Pero bueno, esto un poco resistiendo, ¿no? Luchando por eso, por obtener oportunidades que deberían ser derechos, ¿no? Muchas de esas deberían ser derechos y que no están garantizados hoy en día. Entonces, yo trato de ocupar ese espacio que tengo y que es no, pequeño, y una manera también de devolver un poco, Marcia, a todo la suerte que tuviste, ¿no? Lo que la vida te dio, y esta gente, este matrimonio polaco que fue una luz en tu camino para darte todo lo que te dieron, ¿no? Sí, mucha gente, realmente, mucha gente. Como a mí realmente mucha gente me ayudó. Te ayudó. Mucha gente. Marcia, ¿y cómo te ves acá 10 años? Me veo igual, ¿sabes? Sí. Sí, no. Creo que me veo haciendo lo mismo, me veo siendo la misma persona, me veo igual. ¿Te gustaría ser mamá? Me gustaría ser mamá, seguramente que sí. No es el momento ahora en mi vida. Creo que yo estoy como en un proceso de sanación de mi infancia. Muchas cosas ya las tengo resueltas, pero bueno, el año pasado mi papá falleció. Yo hacía 8 años que no lo veía, y volví. Yo estaba en ese momento en Polonia, había ido al Festival de Cannes con un proyecto que estrenamos ahí de Agustina Sánchez Gavier, y bueno, yo estaba como en un momento en el que tenía muchas oportunidades sobre la mesa. Sin embargo, decidí volver a acompañarlo, a asistirlo, a ponerle otra mejilla también, ¿no? Como todos mis hermanos lo hicieron, todos tomamos la misma decisión, y creo que eso me dio una paz muy grande en el corazón, ¿no? Sí. De haberle mirado los ojos, de haber
hablado, de haber dicho todo lo que tenía para decir, de haberle escuchado también, darle una oportunidad de escucha, darle cariño, darle un abrazo, contenerle. Creo que fue una de las grandes conquistas mías personales para mí, eso, ese proceso, ¿no? Y creo que eso, una infancia, una vida es una responsabilidad muy grande, ¿no? Como... Pero viste que a veces hay personas que, depende de la infancia que vivieron, no quieren después ser padres, ¿no? Es como que si no tienen todo muy resuelto, es como que tienen miedo a cometer Claro. ese Sí. error bueno, de por ahí la falta de los padres. Sí, hoy en día nuestra generación, a ver, la generación de los 90, que hoy estamos frente a ese dilema de ser padres o madres o no, tenemos un flagelo económico global que también no no acompaña. No acompaña. Digo, no sé, mi mamá, mi papá a los 30 años ya tenían su casa. Y nosotros, digo, tenemos que tener 3 trabajos. Y no es casual, digo, no emerge simplemente así, porque, bueno, hay decisiones políticas que hacen que la gente simplemente tenga 3 trabajos, entonces no tiene tiempo para leer. Entonces o para formar la familia y educar y disfrutar, ¿no? Claro, y eso va de la mano con un hilo de consecuencias que hace que de repente el acceso a la educación sea distinto, el acceso a los recursos sea distinto. Vivimos estresados, vivimos como todo el tiempo sobrecargados. Y bueno, yo me pregunto, bueno, yo si algún día tengo hijos, hijas, ¿cómo quiero que vivan? ¿Y te gustaría tenerlos en Argentina? Sí, Misiones. Sí, yo creo que Misiones es uno de los lugares más seguros y más lindos para las infancias hoy en día. No conozco mucho, pero digo, recorrí, para mi edad recorrí un poco y digo, sí, en ¿Cuántos Misiones. años tenés, Marcia? 28 años tengo. Y digo, wow, Misiones es un lugar soñado. Soñado porque hay lugares donde los chicos pueden estar a la vereda todavía, pueden jugar con el vecino del barrio. Y hay que mirar acá nomás, digo, muy cerca de nuestra provincia, eso ya no es posible. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a veces la gente también está muy enojada por muchos flagelos que nos atraviesan como sociedad. Pero digo que el enojo no nos tape la visión de los privilegios y derechos que tenemos. Hay que decirlo, ¿no? Que tenemos muchos privilegios, tenemos el acceso al agua dulce, tenemos el acceso a un río limpio, tenemos pavimento hasta los pueblos más pequeños, digo, sí, seguramente siguen habiendo comunidades, yo recorro mucho la provincia y sigue faltando la obra pública como en todos lados, pero Misiones es un lugar tranquilo, es un lugar que tiene árboles nativos, que tiene su vegetación, posadas. Ahora yo digo, cada vez los árboles que vienen plantando están más grandes y se va notando, digo, y son decisiones políticas, ¿no? Entonces digo, hay que poder observar eso, ¿no? Hay que poder, no importa Marcia, el color del partido, pero... Sí, eso siempre, ¿no? Si tenés que dar un consejo o tenés que dar algo que quieras comunicar, digamos, algo que puedas decir a quien te está escuchando y escuchando tu historia, este consejo tuyo como de aliento, si se quiere, ¿no? Porque tal vez están pasando o atravesando o conocen a alguien que está en la misma situación. ¿Vos qué le podés decir? ¿Qué le dirías? Nunca lo vi así, yo siempre fui de hacer, viste, como no pero soy... viste que hay gente que le falta el impulso, o le falta la visión, entonces a veces se necesita ver en otro para tomar el impulso y mandarse o animarse. Y vos que fuiste tan valiente y que te animaste a tantos desafíos y demás, ¿qué conclusión sacás de esto? Mira, de lo que puedo decir desde mi humilde lugar es que hay que hacer. Hay que hacer, o hay que intentarlo por lo menos. Y intentarlo una vez a veces no es suficiente. Hay que intentar las veces que podamos, ¿no? Porque a veces simplemente no se puede también. Y no es una cuestión de meritocracia, ¿viste? Es una cuestión de intentar encontrar la oportunidad que nos merecemos para lograr ese objetivo, pequeña meta.
Lo que sí puedo decir con certeza es que digo, entiendo que hay mucha gente que esto es transmitido por redes y demás plataformas y confío en que están en manos de adultos, esos dispositivos. Entonces le hablo a esos adultos, miremos a las infancias, ¿no? Sí. Miremos a las infancias al lado nuestro. Todos los días hay infancias que están siendo vulneradas con hambre, vulneradas con que no tienen el derecho a educación, vulneradas con abusos. Están siendo silenciadas muchas de esas infancias y no siempre tiene que ver con una cuestión económica. Sí. Digo, entonces hay que estar atentos a las infancias. Y yo todo lo que hago siempre es pensando en las infancias, como los proyectos que intento desarrollar son pensando en las infancias. Las cosas que intento llevar o lograr por mi pueblo siempre es pensando en las infancias, en generar más oportunidades, en generar espacios seguros, espacios de contención, espacios de formación. Pero eso, las infancias. Es todo lo que le puedo pedir más que dar consejo, ¿no? Porque todos sabemos en realidad que hay que mirar a las infancias, pero no lo hacemos. Entonces, invito a hacerlo, a mirar a las infancias desde el recurso que tenemos, desde el lugar que ocupamos, desde lo poco que podemos disponer, miremos a las infancias. Miremos a ese sobrino, a la sobrina, al vecino, al hijo de tu amiga, al hijo de tu amigo, al amiguito de la cancha de fútbol. Escuchemos a las infancias, generemos lugares seguros en las infancias, que creo que ahí está el cambio también, ¿no? Pero esas infancias sin Es muy oportunidades, lindo tu no. trabajo y es muy lindo lo que haces, Marcia, y justamente eso, que a veces la infancia no tiene ese peso, ese voz y voto y observar para poder velar por sus derechos, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay mucho para hacer. Sí. Hay mucho para hacer en todos los ámbitos, en la cultura, en la educación, en infraestructura, en tecnología, en economía. Hay mucho para hacer. Bueno, necesitamos que vuelvas a Misiones y Estoy sí, en Misiones. Yo sí, o sea, viajo mucho, sí, puedo estar fuera y todo, pero sí, mi casa está en Posadas, en Azara, y convivo sí, entre estos dos lugares y sí. mi domicilio está acá. Y este es mi Sí. hogar, así que estoy. Bueno, qué lindo, Marcia. Así que yo estoy segura que ahora muchísima gente te va a empezar a seguir, te conoció en esta entrevista y bueno, conoció un poquito más de Marcia y bueno, a seguir por mucho más porque tenés 28 años, una juventud Sí, y mucha polenta y mucha cultura que tuviste la suerte de poder ver y traer. Y quizás creo que esto de haberte ido también te hizo valorar mucho más porque veo que hablas de Misiones como lo es, con el valor que tiene. sí. Yo también amo mi provincia, me encanta y valoro mucho lo que es la naturaleza, la cultura, la gente. Todo eso para mí es el crisol de raza que tenemos, que creo que eso Sí. es lo que hace a nuestra cultura tan amigable, la gente tan cordial, la gente tan buena, tan inocente. Que es todo lo que me hace a mí también gustarme mucho y sentirme tan cómoda en esta provincia y bueno, yo en mi caso en Oberá, ¿no? Así que bueno, Marcia, eh, no sé, algo que quieras decir, que te haya quedado, que quieras transmitir, que quieras contar, es tu momento. Yo siempre digo, mis redes están abiertas a la gente, a lo que yo puedo desde lo poco que dispongo ayudar. A veces no estoy, ahora me quedan un viaje a Bolivia pendiente, después otro viaje a México, estoy como trabajando un poco afuera y a veces la gente cree o tiene una concepción de que uno es una persona lejana. Y no, trato de ser todo lo opuesto, ¿no? Como de estar pendiente tanto en mi pueblo como con mis colegas. Sigo aprendiendo mucho de mis compañeras de acá, del cine. Me siguen dando oportunidades para crecer, para formarme y valoro mucho. Pero digo eso, las redes sociales a veces nos generan la sensación de lejanía. Sí. Y a veces es lo inverso, a veces creemos que una persona puede ser muy cercana, pero de repente nos damos cuenta que es imposible comunicarnos, ¿no? Depende un poco de la personalidad. Sí. La verdad que vos fuiste fantástica. Te contacté, te escribí y mirá lo que se dio, qué hermosura. No, gracias por este espacio, la verdad Sí. que es No, necesario, la agradecida es soy necesario. yo. Para mí fue un placer esta nota
y fue un placer desde el día que fuiste tan íntegra y tan transparente sin conocerme, ¿no? Como digo, en desnudarte y poder contarme todo, desde que naciste prácticamente. Así que para mí eso tiene un valor muy grande y eso que me contaste en privado, lo contaste a muchísima gente que te está viendo y eso entiendo que realmente lo sanaste y lo podés compartir y ayudar a quien está en la misma, ¿no? Sí, sí, a veces hay que utilizar también eso, lo que fue fuerza para uno y llevar ese mensaje también de, bueno, uno nunca está hecho, digo, yo creo que uno siempre, la vida se trata un poco de eso también, ¿no? Sigo teniendo problemas, sigo teniendo, como te decía, a veces no tengo trabajo, a veces no llego a fin de mes, no tengo para el alquiler, siempre hay un amigo que me salva, siempre hay alguien que te está dando una mano y digo, bueno, eso, transmitir de que dejemos no ayudar también, ¿no? Sí, de que hay que confiar, hay que confiar y rodearse de buena gente, eso es importante, ¿no? De gente que te pueda enseñar algo más. De gente que, aunque te haga sentir incómoda, yo incluso en un momento me sigo considerando muy ignorante en muchas cosas, pero bueno, pude romper muchos estereotipos, pude romper muchos tabúes que tenía, porque me permití escuchar a otra gente que sabía más que yo en muchas cosas, en muchas cuestiones y aspectos, y permití que eso se quede en mí y que me vaya nutriendo, ¿no? Entonces digo, no hay que cerrarnos, hoy está todo muy polarizado, todo eso, sos de acá, sos de allá, te quiero, no te quiero, me gusta, no me gusta, viste, como que está todo muy fragmentado hoy. Luchemos para generar puentes, luchemos para unirnos más, luchemos para llevar un mensaje más lindo, luchemos para ayudarnos un poco más. Eso, no ser indiferente, viste, como mirarnos a los ojos, reconocernos como personas, reconocernos como familia, reconocernos con los amigos, reconocer el camino del otro. Cada uno está peleando cada uno y cada está uno luchando tuvo un pasado, ¿no? Sí, todos traemos una mochila. Entonces, viste, ser empáticos, abrazarnos más, abrazarnos desde el alma, ¿no? Como lucharla juntos, un poco más juntos. Creo que ahí está un poco más el concepto de esto, si le puedo decir algo a la gente que valora un montón este espacio, es esto. Bueno, Marcia, vamos a ir cerrando con un ping-pong. Así que si sabes bien y si no, seguimos. ¿Qué nuevo invento necesitamos? ¿Qué nuevo invento? Ay, puedo pensar un montón, pero... ¿Qué crees que falta inventar? Inventar. Ay, es muy, muy profunda la pregunta. Sí, mucho, ¿no? ¿Pasamos? Yo creo que necesitamos un dispositivo o algo que nos permita registrar la energía de la gente, la vibración de la gente. Sí. ¿No? Que te vibre y ya sabes con qué vibra viene. Claro, pero yo creo que también eso va a unir a mucha gente más también. Sí, puede ser. Uno, viste, que a veces percibe un poco, ¿no? O puede ser que ya exista, yo sea muy ignorante y esté opinando de esto. Puede ser que ya exista. Si no, paso, no conozco. Por las dudas, bueno, no, pero eso está interesante. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? El viaje más memorable que hice... Uno. A Paso de los Libres. Lindo. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaste? Irme de muchos lugares y personas. ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? Muchas. Muchas. ¿Qué lograste que no creías posible? Acceder a la universidad. Ir a la universidad me parecía algo muy lejano para mí y llegué y me recibí. Eso, te iba a hacer decir. Películas. No solo que llegaste, te recibiste y hoy sos un éxito. Es un montón. Sí, hacer películas, eso, hacer películas. Desde donde sea, desde el lugar que sea, hacer películas. ¿Cuál es la locura más grande que hiciste en tu vida? Filmar en La Matanza.
¡Wow! ¡Qué lindo eso! ¿Cuál fue el mejor regalo que hiciste? Mi tiempo. ¿Qué otra persona te gustaría ser por un día? Mi mamá. Ay, qué lindo. ¿Qué es lo Para más abrazarla bello? mucho. Para ¿Qué es recibir un lo más abrazo. bello que creaste en tu vida? Vínculos. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Teletransportarme. ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste en tu vida? Ser honesta. Qué lindo. Si pudieras volver a vivir un día de tu vida, ¿cuál elegirías? Paso. Muchos. Gracias, Marcia. No, por Gracias. favor, gracias a vos, María Laura.